Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Luis Carlos Cantor Pineda, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Vamos a realizar una entrevista para la materia Psicología Comunitaria sobre las realidades que aquejan a nuestra sociedad. Para ello hemos invitado a Nubia Constanza Cantor Pineda, quien es una líder del barrio Atanasio Girardot. Buenas tardes, Nubia. Buenas tardes. ¿Qué problemática considera usted que está quejando en estos momentos nuestro país? Bueno, yo quiero hacer referencia por mi trayectoria eh, de experiencia y académica también al problema del posconflicto, por la realidad que he podido conocer en otros contextos, pero también aquí en la localidad, en el barrio en el que vivimos. El posconflicto realmente ha sido como una tarea, un ejercicio del gobierno, de los grupos al margen de la ley, pero que ha golpeado y sigue golpeando a las comunidades porque el conflicto realmente no ha terminado. El conflicto podríamos decir, o el posconflicto podríamos decir que es un supuesto, la utopía a la que queremos llegar como sociedad colombiana. Ok, ¿cuáles son los problemas que aquejan esta comunidad? Pues, por ejemplo, nuestra comunidad ha sufrido, la degeneración del conflicto por toda la delincuencia común que este ha suscitado, y esta delincuencia común está profundamente mezclada con todo el tema del narcotráfico, microtráfico, que afecta desde las poblaciones infantiles hasta las adultas, y eso pues repercute en más violencia y como en más problemas comunitarios. Okay. ¿Quién apoya o es tolerante con las situaciones problema? Pues yo creo que al hablar del conflicto o el posconflicto supuesto, esta tarea la han apoyado diversas estamentos, tanto el gobierno como los grupos que se comprometieron a dejar las armas, a entrar en un diálogo más político, pero también sectores como la iglesia, organizaciones sociales, que se han comprometido a apoyar, digamos, la búsqueda de la paz y a salir de las situaciones conflictivas que genera la violencia armada. Pero siento que quienes deben tolerar las situaciones de violencia, de narcotráfico, de conflicto y del supuesto posconflicto son las poblaciones, y especialmente las poblaciones más pobres, que son quienes en última salen más lastimados o más involucrados en este tipo de problemáticas. Eh, ¿Bajo qué condiciones ocurren las situaciones problema? Bueno, normalmente las situaciones ocurren en poblaciones que, como decía antes, son muy pobres o que tienen pues escasos recursos, y esta misma escasez de recursos les ha llevado a recurrir pues a la violencia para pues como alternativas de vida, o también como alternativas de protesta política porque no son escuchados sus demandas. Sin embargo, creo que las situaciones polémicas también se dan o las sufren con mucho impacto los jóvenes, que pues con sus deseos o esperanzas de otra vida, de una vida pues como digna, buscan alternativas tanto en las armas como en la violencia para conseguir dinero, o como en el narcotráfico también, que como decía antes está involucrado con esto del posconflicto. ¿Podríamos decir que estas son las consecuencias negativas que tienen? Sí, digamos que un amplio sector de la sociedad colombiana, especialmente la rural y en la capital, los sectores periféricos, hemos sentido que el posconflicto tuvo sus efectos, o mejor dicho, el diálogo
de los grupos armados con el gobierno ha tenido sus efectos. Sin embargo, pues lo que decía yo, que como el control tampoco se tiene total sobre estos grupos, entonces eso ha generado en delincuencia, en microtráfico, y esos han sido efectos negativos y nocivos para las poblaciones, y ha seguido generando muertes, terror, temor en las poblaciones. ¿Cuáles son los recursos comunitarios con los que se cuentan en la actualidad? Bueno, las comunidades que, bueno, tampoco ni en lo rural ni acá en la capital, en los lugares periféricos, o sea, esos son unos efectos, pero ciertamente las comunidades hacen su lucha y su esfuerzo por vivir y construir la paz, y los recursos con los que la gente cuenta pues son su lucha y su trabajo cotidianos, con los que cada día tratan de buscar, rebuscar su presente y su futuro, de construir nación, y asimismo recursos como la solidaridad, la ayuda mutua, la protección mutua en el caso pues de que sus hogares o sus casas a veces sirven para refugiar otras personas, y asimismo también pues como esas celebraciones de la vida que la hacen en pequeños espacios de compartir o de celebrar la vida, que les facilita o les posibilita una herramienta para cohesionarse como comunidad. Gracias. Por último y para cerrar esta entrevista, ¿cuáles son los valores culturales, actividades, costumbres que tiene la comunidad? Bueno, uno de los valores que han desarrollado las comunidades es el valor de la resiliencia, que es una manera de resistir y hacer frente a todas estas problemáticas para no dejarse vencer, para seguir siendo como nación y como comunidades locales, gente de mucha esperanza, trabajadora como somos todos los colombianos, y gente también como que desde su esperanza va luchando y construyendo una sociedad en paz, una sociedad fraterna, desde pequeños signos. También otro de los valores es como la acogida y la apertura a los cambios que se presentan en la sociedad y a los cuales se van acostumbrando, pero también como desde donde van generando sueños de una vida digna y de una vida sin violencia. Muchísimas gracias, Nubia, por este espacio. Muy amable. Gracias. A todos ustedes, gracias.